Buenas tardes, Honduras. Buenas tardes. Qué gusto, qué placer saludarles en su segmento tan esperado como es el personaje del día. Estamos listos para llevarles a ustedes una historia muy interesante de una persona que se ha destacado por captar el arte y el alma de Honduras en las imágenes. Estamos hablando y presentamos desde ya al fotógrafo profesional Leonel Estrada. Leonel, es un gusto saludarle y tenerle aquí. ¿Cómo vas, Jairo? Mucho gusto. Buen día. Leonel Estrada a través de los años se ha dedicado básicamente a ser un artista de la luz, un cronista visual de la realidad hondureña, fotógrafo profesional que ha dedicado su vida a capturar momentos, rostros y también el paisaje que define la esencia de nuestro país. Leonel, bueno, para conocer un poquito acerca de usted, cuéntenos dónde nació, de qué parte de Honduras es, dónde experimentó su niñez y su juventud. Bueno, soy originario de Tegucigalpa, nací en el 76 y toda mi vida la he vivido aquí en Tegucigalpa. Viví en Barrio del Calvario, luego en San José de la Peña, luego en la Colonia de en Medio y por último aquí en la Villa Olímpica, ya un montón de años aquí en la Villa. Sí, ¿cómo fue su niñez? ¿Fue alegre? Pues, ¿en qué se enmarcó precisamente? Pues la niñez de los 80, sin Sí. internet, sin teléfono, Sí. de las mejores niñez que puedas tener, jugando en la calle, fútbol, ir a los ríos, andar con la banda de amigos contemporáneos de esa época. Pues. Y la adolescencia es otra historia, ya Sí. la fiesta, la salida a experimentar algunas cuestiones ahí, pero bien, sano dentro de lo que cabe. En aquel entonces, ¿cómo nace ese interés, esa dedicación? ¿Cómo nace ese amor por la fotografía, por captar esas imágenes que al final pues, son parte de la historia hoy de nuestro país? Fíjate que nace desde bien pequeño, porque siempre me ha gustado el arte y la cuestión de ser como un niño explorador. Y recuerdo que tengo un tío político que él era fotoperiodista. Ya no, sigue siendo fotógrafo, pero ya no es fotoperiodista. Él vivía en la colonia Kennedy, con ese entonces una tía mía, y me recuerdo ir de niño a la casa de ellos en ocasiones, y él llegaba a almorzar. Entonces dejaba las cámaras en un mueble de la sala y me daba libertad para jugar con las cámaras de él en ese momento, eran cámaras de rollo. Y nunca me regañaron o me llamaban la atención por jugar con las cámaras. Pues de ahí nace la curiosidad por ver ese aparatito que captaba, ¿no? qué momentos le robaba el tiempo. Pues. Entonces de ahí fui creciendo y empecé a tomar fotografía como desde los 15 años, tienes que un poco antes. No de forma profesional, pues de forma ya un poco más empírica. Ya con el pasar de los años fui aprendiendo un poco más. ¿En qué momento, a esos 15 años, te das cuenta que sí te vas a dedicar a esto, que esto es lo que te apasiona, que esto es lo que realmente te llama la atención y lo que al final te va a sacar adelante? Fíjate que tenía, creo que unos 20, como 22 años o 20, no me recuerdo bien, y empecé a trabajar en ya la extinta tienda Kodak, en el Mall Multiplaza, por darte un contexto, en el área de laboratorio. Me recomendó un ex compañero del colegio para un trabajo y llegué, y ya te imaginaba, trabajar en un laboratorio en aquella época que era de revelado de películas. Tenía acceso a cámaras, a películas, a hablar con fotógrafos buenos de esa época y fui aprendiendo, miraba imágenes de todo el mundo pues, en esa época en rollo. Entonces de ahí la misma empresa, le solicité ayuda a la empresa para recibir algunos cursos de fotografía y así fui avanzando poco a poco. Y a través de tu vida empezaste a trabajar en diferentes aspectos que marcaban siempre la profesión de la fotografía. ¿Cómo llegas a los medios de comunicación y cómo te involucras en ellos? Yo llego a los medios siempre referido por un amigo. Yo trabajé de instructor de fotografía. Me retiré de Kodak y pasé a ser parte de una ONG en un proyecto de fotografía para niños infectados y afectados con el tema del VIH. Entonces
di capacitación de fotografía en diferentes partes del país y me enfermé. Casi me muero de una alergia. Y en la etapa de recuperación, un amigo me dijo que en el Heraldo estaban buscando un fotoperiodista. Pero no le tomé mucha importancia en el momento. Luego fui a dejar los documentos, fui a hablar, a entrevistarme. Y la coincidencia es que el jefe de fotografía en ese momento en Diario El Heraldo, se llamaba Luis Elvir, fue cliente mío en Kodak. Entonces yo logré hablar con ellos, les preguntaba algunos aspectos y tal. Y me costó ir a dejar el currículum. Tuve que armar, en ese momento la fotografía se armaba tenías tu álbum de fotos de trabajos que habías hecho. Ya había hecho algunos trabajos anteriores para Naciones Unidas, había publicado algunas fotos en una exposición de arte. Tenía cierta carrera ya avanzada, pero no en el fotoperiodismo, más enfocado en el tema artístico, pues. Y logré entrar en el Diario El Heraldo en el 2005, 2006, por ahí. Y ya estuve 5 años. La mejor escuela de mi vida, mi familia. Y El Heraldo me abrió muchas puertas, ¿no? Cursos, trabajos de investigación, viajes por Honduras. Conocí fotoperiodistas de agencias internacionales que me abrió otra puerta para empezar a colaborar con algunas agencias de noticias también. Cuando entras a los medios de comunicación, específicamente ahí al Heraldo, y empezás a tener ya otro tipo de fotografía, ¿nunca dejaste de tener también ese arte, esa pasión por tomar fotos de paisajes, de rostros, de gente, de la realidad en sí, en general, que vive el hondureño día a día? No, de hecho en el Heraldo tuve más oportunidades de mejorar, de afinar más el ojo, porque hacíamos trabajos de investigación, éramos parte de la unidad investigadora del Heraldo en ese momento. Y me recuerdo haber hecho varios trabajos que tenían que reflejar la dura situación del país. De hecho, uno de esos trabajos ganamos un premio a nivel internacional con Naciones Unidas por el tema se llama la cuenta, los logros del milenio, algo así. Quedamos en un tercer lugar a nivel latinoamericano con un trabajo de investigación sobre la etnia Tolupán, con el compañero César Rivera, que ahora está en otro medio de comunicación. Y también nos ganamos un escudo de la entidad nacional por el Museo de la Identidad Nacional por ese mismo trabajo. Se hizo una gran campaña de ayuda a la etnia Tolupán también. Entonces esas cosas me marcaron como persona, como profesional, y siempre había oportunidades en el Heraldo para avanzar, para así hacer trabajos de turismo, de conocer más Honduras. Y estuviste en momentos críticos, difíciles del país, estuviste, me imagino, cubriendo los diferentes hechos que han marcado la agenda y la historia de Honduras. Muchas veces te vimos preparado para salir a las calles y enfrentarte a las realidades, a las protestas y a las diferentes situaciones que se han vivido a través de los años en Honduras. Sí, estando en el Heraldo, yo era el fotógrafo asignado para cubrir Casa Presidencial en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, y me tocó cubrir la crisis del 2009, una gran experiencia porque nadie se esperaba que pasara lo que pasó, pues un golpe de Estado en Honduras, más nosotros que éramos jóvenes en el momento y sin experiencia, prácticamente un evento de esa magnitud en el país y a nivel internacional, pues. Pero tuvimos la suerte de salir bien, algunos de mis compañeros sí fueron agredidos, gracias a Dios no pasó a más. Y siempre estamos alerta, pendientes de desastres naturales, de protestas, de algunas situaciones que se puedan dar en el país, ¿no? Para irlas a cubrir. ¿Cuál es la diferencia, Leonel, directamente cuando tomas una fotografía relajado, que te llama la atención el paisaje, cuando miras algo que te llama la atención y que te da curiosidad por tomar una fotografía, al estar ahí prácticamente en un campo de batalla donde hay enfrentamientos, donde hay gas lacrimógeno, donde hay piedras, donde hay un montón de situaciones, de circunstancias que son complicadas? ¿Cuál crees que sea la diferencia o cuál crees que es la actitud que adopta un fotógrafo en ese momento? Mira, primero es para mí el estado de ánimo. Sí. La fotografía tiene que transmitir emociones y hay una diferencia corta, pero la hay, ¿no? Que es
una diferencia entre el fotoperiodismo y la fotografía documental. Con la fotografía documental tenés tiempo para hacer algo, para trabajar una historia, te puede llevar días o quizás años en hacerla, ¿no? Aquí no tenés tanto tiempo por el tema de la inmediatez de los medios. En el fotoperiodismo es diferente, en el fotoperiodismo tenés que captar lo que pasa en el momento y transmitir lo que pasa en el momento. Esa es una gran diferencia. Obviamente, ¿no? Las condiciones son diferentes, pues, o sea, tenés que estar con cuidado de que no te vayan a dar con una piedra, de que las bombas no te vayan a afectar mucho, tienes que andar equipo. Esas prácticamente son algunas diferencias básicas. Sí. Muy bien, vamos a realizar la primera pausa, Leonel. Al regreso vamos a conocer un poco más de la historia. Esta profesión a él le ha permitido de alguna forma salir al extranjero, conocer también a otros artistas de otras partes del mundo, y en ese mecanismo trataremos de conocer un poco más acerca del trabajo. También nos estará platicando acerca, bueno, de qué se siente ver una imagen, captar una imagen que sea de él, ahora proyectada en otra parte, en otro lado del mundo, para poder de alguna forma ser parte de la historia de nuestro país y un representante digno de esta tan bonita profesión como es la fotografía en Honduras. Ya volvemos, esto es El Personaje del Día a través de Telepaís. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este segmento tan esperado con ustedes como es El Personaje del Día. Hoy dialogando con un artista visual, un artista de la fotografía como es Leonel Estrada. Leonel, interesante lo que nos has contado en esta primera parte, pero en esta segunda mitad queremos conocer un poco, tú has logrado también, estuviste trabajando, has estado en los dos, o en los tres lados, has estado recolectando imágenes del pueblo, has estado también en los medios de comunicación, pero también tu experiencia, tu trabajo te ha permitido llegar a estar en el gobierno a través de poder informar ahí también. ¿Cómo fue tu experiencia y dónde estuviste específicamente? Estuve con el gobierno anterior, los dos periodos del expresidente Juan Orlando Hernández. Básicamente, ¿qué eras fotógrafo? No, fotógrafo de la ex primera dama prácticamente, pero sí había ocasiones que me tocaba hacerle fotos a él, pues, como parte de los equipos de comunicaciones, pero más directamente centrado con la ex primera dama. ¿Y ahí qué experiencia pudiste adquirir en cuanto al trabajo, que es totalmente diferente a lo que hacías en otros trabajos que te has tenido? Es más que todo el trabajo, documentar. Sí. La labor que hacía en ese momento el gobierno y más que todo el enfoque institucional, que es completamente diferente a lo que uno ha trabajado. Yo siempre traté de hacer mi trabajo profesional enfocado más en el periodismo, porque igual las imágenes tenían que transmitir, pues, que informar, porque se compartían para los medios. Ahora, contanos también, esto te permitió salir del país, recorrer diferentes partes del mundo, conocer otras historias, tener relación cercana incluso con otros artistas también de otros países para de alguna forma conectar y poder platicar no solo en temas de las labores periodísticas que realizabas, sino también de alguna forma de ese arte, de esa pasión por lo que es la fotografía. Sí, tuve la oportunidad de viajar un poco por el mundo, conocer fotógrafos que de repente solo los miramos por la tele o las historias de ellos y conocer personalidades de cobertura. Te tocó, recuerdo que te tocó estar en un momento histórico del mundo entero, que fue cuando murió Fidel Castro en Cuba. Cuéntanos acerca de esa experiencia. Ah, sí, me tocó cubrir. Esa fue una visita oficial del expresidente y me llevaron como equipo de la ex primera dama. Y me recuerdo que andábamos conociendo La Habana de noche, porque creo que a los días siguientes nos teníamos que regresar a Honduras. Y me tocó vivir esa noticia en la noche en La Habana. Me acuerdo que me tocó regresarme de un lugar que andábamos cenando a pie hasta el hotel que estábamos, porque no había transporte, en algunas zonas se había ido la energía.
Me recuerdo que en la mañana salía a buscar imágenes de lo que había pasado para mandarlas para el Heraldo, porque me contactaron para ver si les podía ayudar con un par de imágenes. Y buena la experiencia, de verdad que para mí era un sueño conocer la isla antes de que muriera Fidel Castro. Y bueno, me tocó. Eso es parte de la historia, me bien tocó, de ahí también. me tocó. Era una broma que yo le hacía, de hecho, a un grupo de amigos antes del viaje. Le decía, les contaba que me iba a tocar viajar a Cuba en ese momento. Y les decía, y si se muere Fidel estando yo en la isla, va a cerrar la isla, ¿qué va a pasar? O sea, tantas ideas de conspiración que uno hace en la cabeza, que al final pues no pasó, no pasaron. Pasaron una semana después que prepararon los actos fúnebres del señor Fidel Castro. Ahora, esto también te ha permitido poder fotografiar a grandes personalidades del país y de otras partes del mundo. Si nos puedes contar alguna bonita experiencia o anécdota que tenés también sobre eso. Sí, para una cumbre del cambio climático en París, me recuerdo que veníamos de un ala de donde estábamos en una conferencia de prensa con la primera dama, y me tocó quedarme en el medio. Venía el presidente de Francia en ese momento, si mal no recuerdo, creo que era el primer ministro de Pakistán, y quedé en medio entre el presidente de Francia y el primer ministro de Pakistán, y atrás los medios que los andaban cubriendo, ¿no? Pero fue algo inconsciente, y ya te imaginarás, todos los colegas en sus lenguas, mentándome la madre o lo que fuera, para que me quitara. Y bueno, hice un par de fotos primero y luego me quité y les di espacio. Pues, ¿sabes? ¿Después no te pidieron la fotografía? No, porque tuve que regresar a otro salón donde estaba ya acreditado para otra reunión, pero no. Y así, historias de que, por ejemplo, en Cartagena de Indias, en una cumbre presidencial, me metí hasta cierta distancia, que es prohibido por protocolo de la Casa Real hacerle fotos de espalda al rey de España. Y ocupaba una foto del señor presidente de Honduras, que estaba enfrente del rey de España, y yo avancé más de lo debido. Y uno de los protocolos muy estrictos es el de la realeza, ¿no? Y ya te imaginarás, los colegas que ya los había visto aquí en Honduras y en otras coberturas fuera del país, diciéndome que me quitaran, porque era prohibido, completamente prohibido, es prohibido. Bueno, y es parte también, ¿no? de poder ser atrevido, de poder... Sí. Porque al final lo que buscas es que tengas la mejor foto, claro, la mejor imagen. Claro, eso pasa aquí y en cualquier parte del mundo. El fotógrafo va a buscar su mejor foto. Algo diferente a todo lo que te dicen, pero es diferente de ser prensa oficial a ser prensa de medios de comunicación. Como prensa oficial siempre estás condicionado al protocolo. Tienes que cumplir los protocolos. Ahora bien, Leonel, hemos visto, por ejemplo, tu arte en distintos lugares, a artistas hondureños que hoy embellecen los pueblos, las ciudades de nuestro país en diferentes puntos. Incluso te hemos visto en documentos oficiales tu arte. Creo que en un pasaporte también están algunas fotografías que has hecho, que estos artistas los utilizan hoy cuando miran estas fotografías, se inspiran en estas fotografías para plasmarlo en murales, en lugares, y como te mencionaba, incluso están documentos oficiales del país. Sí, he tenido la suerte de que artistas nacionales e internacionales, como vos lo decís, han plasmado imágenes mías en algunos murales en diferentes ciudades del país. De hecho, el pasaporte anterior al que está ahorita, sí tenían, creo que eran 3 o 4 imágenes mías en las hojas del pasaporte. ¿Qué tipo de artistas? Pero te platican, se te acercan, ¿qué te dicen? Mira, me gustó esta fotografía, la quiero utilizar. Algunos sí piden permiso, otros no. Sí. Pero bueno, algunos sí me dan los créditos, incluso que me escriben y me dicen: Leo, fíjate que ya no me pasa tan seguido, pero antes sí, mira, que ocupo estas imágenes, regálame estas fotos, dame permiso de usarlas. Siempre y cuando respeten los derechos de autor, no hay ningún problema. Sí. En otras ocasiones nos ha pasado que de repente me ha tocado ir a algún lugar y ver una foto mía pintada en una pared, que no está mal que la haga, pero sí, las imágenes tienen derecho. Sí.
Y tus retratos también han recorrido el mundo, la historia, han estado plasmados incluso o colocados en diferentes partes, incluso en casa presidencial estuvieron muchas de tus imágenes de rostros del pueblo hondureño, de paisajes lindos y coloridos de nuestro país. Sí, he tenido la fortuna de tener imágenes. De hecho, algunas fotos mías participaron en una Bienal de Arte en Venecia, en Italia. Otras estuvieron en una exposición en Dubái. Y las de presidencial, pues que era una colección de retratos míos en blanco y negro, de mi autoría, en blanco y negro. Excelente. Ya para ir cerrando, Leonel, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías al pueblo hondureño, especialmente a aquellos jóvenes que de repente se están interesando, se llaman la atención o están descubriendo este arte, esta pasión como es la fotografía? Que sigan soñando, sigan intentándolo, se puede llegar muy lejos con esto de la fotografía. Hay que tener paciencia, eso sí, y no dejar de practicar, disparar, foto todos los días. Hay días buenos, hay días malos, hay días que no te van a salir las cosas como querés, pero es parte del aprendizaje de la vida, como en todo. Este es un arte al final, ¿no? Sí, es un arte. Al final es un arte. El arte hay que tener paciencia y la paciencia es un arte. Y la fotografía requiere mucha paciencia. ¿Qué sientes cuando haces un primer disparo y desde ahí te sale una foto que tú dices, wow, esta era la que quería? No, satisfacción. Satisfacción, pero siempre andas buscando. Tengo una buena foto, pero no la mejor. Y siempre te quedas con eso de que voy a buscar otra. Siempre hay buenas fotos. Pero si te sale la primera, suerte. Y está bien. Pero siempre se siguen buscando más imágenes. Excelente. Leonel, quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo, tu disposición y por contarnos parte de tu historia hoy aquí en el personaje del día. No, gracias a ustedes. Saludos a toda la gente de Telepaís. Sí. Y espero que les guste esta entrevista. Nos estaremos viendo. Bueno, incluso no sé si sabías que don Juan Bendeque es una de las personas de las personas que se ha dedicado a fotografiar a Honduras por todo el país y con unos paisajes y unas imágenes impresionantes. Sí, quien lo conoce, don Juan, con la trayectoria de fotógrafo que tiene. De hecho, creo que he hablado con él una o dos ocasiones. No sé si se acuerda de mí, ¿verdad? Pero sí he tenido la oportunidad de ver su trabajo, obviamente en las postales que se compran en el camino para mandárselo a los amigos. Y tiene muy buena foto. Bien hecho. Excelente. Bien, Leo, muchísimas gracias. Muy amable por esta tarde dialogar y darles a ustedes a conocer una historia más, un momento más de nuestro personaje del día, de personas precisamente que tienen ese arte, esa pasión, esa devoción por renombrar no solo su trabajo, sino más allá a Honduras, aquí internamente o internacionalmente. Y esto es lo que se vive realmente con el personaje del día que hemos preparado para este miércoles. Esperemos que le haya gustado a usted y estaremos atentos a poder seguir llevando este tipo de historias a lo largo de, sobre todo, nuestras transmisiones. A usted por su atención, muchísimas gracias. Le invito a que continúe con la programación de Telepaís, el canal de nuestra identidad.